¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es un examen en el cual se analizan los impulsos eléctricos del sistema de conducción del corazón, representado mediante ondas sobre un papel milimetrado. Cada latido produce una actividad eléctrica y con un electrocardiógrafo podemos ver cómo es esa actividad y si hay alteraciones del ritmo cardíaco. Se analiza el ritmo, regularidad de los latidos, tamaño y posición de las aurículas y los ventrículos. Podemos detectar un infarto que haya tenido un paciente, bloqueos, arritmias o una serie de trastornos. Las actividades eléctricas del corazón se pueden reflejar por medio de electrodos conectados en el cuerpo. En el electrocardiógrafo nos muestra esta actividad por medio de gráficas que nos muestran el voltaje o potencial eléctrico del corazón y cómo va cambiando en el ciclo cardíaco. Las derivaciones nos van a representar 12 vistas del corazón eléctricamente desde ángulos diferentes. El procedimiento implica colocar 10 electrodos en el cuerpo, uno en cada brazo y uno en cada pierna, y 6 en el tórax. Hay 6 derivaciones precordiales y 6 derivaciones de los miembros. Las derivaciones de los miembros miran el corazón en un plano frontal y se obtienen con 3 electrodos colocados en el brazo izquierdo, en el brazo derecho y en la pierna izquierda. El electrodo de la pierna derecha es un polo a tierra. La medida del voltaje requiere de un polo positivo y un polo negativo. El electrocardiógrafo utiliza el polo negativo como referencia de cero y el polo positivo es el punto de vista. La línea que conecta el polo positivo y el polo negativo nos va a dar la línea de visión. Las derivaciones 1, 2 y 3 son bipolares y miden el potencial eléctrico entre dos electrodos de los 3 colocados en los miembros. La derivación 1 representa el voltaje del brazo derecho, obteniéndolo como un polo negativo, al brazo izquierdo como un polo positivo, y por lo tanto mira el corazón hacia la izquierda. La derivación número 2 detecta el voltaje del brazo derecho como un polo negativo, a la pierna izquierda como un polo positivo, formando una vista inferior izquierda del corazón. La derivación número 3 detecta el voltaje del brazo izquierdo como un polo negativo, a la pierna izquierda como un polo positivo, obteniendo una vista inferior derecha. Las derivaciones ABR, ABL y ABF o derivaciones ampliadas son unipolares. Estas utilizan un electrodo de un miembro como positivo y toman el promedio entre los otros dos como referencia en cero. Así, ABR mira un ángulo superior derecho del corazón, ABL mira el ángulo superior izquierdo del corazón y ABF mira la pared inferior del corazón. Las derivaciones precordiales miran al corazón en un plano horizontal. Este tipo de derivaciones también son unipolares, lo que nos dice que los electrodos van a actuar como polos positivos. La referencia del valor negativo va a ser la misma para todas las derivaciones precordiales. Se calcula como el promedio de los 3 electrodos de los miembros. B1 está en el cuarto espacio intercostal en el borde derecho del esternón. B2 estaría en el cuarto espacio intercostal en el borde izquierdo del esternón. B3 a la mitad de la distancia entre los electrodos B2 y B4. B4 en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. B5 en la misma línea horizontal que el electrodo B4, pero en la línea axial anterior. Y B6 en la misma línea horizontal que los electrodos B4 y B5, pero en la línea medio axilar. La despolarización en dirección a la derivación produce una onda positiva.
y la despolarización en dirección contraria a la derivación va a producir una onda negativa. Lo contrario de estas dos afirmaciones anteriores, vamos a estar viendo dentro de la gráfica una repolarización. Objetivos de las 12 derivaciones. El objetivo de las 12 derivaciones del electrocardiograma es representar 12 vistas eléctricas del corazón desde 12 ángulos diferentes. Esto implica colocar 10 electrodos en el cuerpo, uno en cada miembro y 6 en el tórax. Muchas de estas llamadas derivaciones reproducen los cambios de voltaje que ocurren entre los electrodos colocados en las diferentes partes del cuerpo. El trazo del electrocardiograma cambia en cada derivación porque el ángulo de la actividad eléctrica registrado en cada una de ellas es diferente. Constantes del electrocardiograma. Las constantes del electrocardiograma son las ondas P, el complejo QRS, las ondas T y las ondas U en algunos casos. Estas se van a medir por amplitud y velocidad. La onda P corresponde a la despolarización auricular. Su altura es de 2.5 milímetros y su grosor es menor a los 0.12 segundos. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. La duración del complejo es de 0.06 segundos a los 10 segundos y este consta de las ondas Q, R y S. La onda Q es una onda negativa. Su grosor es de aproximadamente 0.04 segundos, aproximadamente 2 milímetros de ancho. La onda R. Esta onda varía entre pacientes sanos y o con alguna patología de carácter cardíaco, pero existen valores de referencia normales según si es estándar unipolar o precordiales. En el caso del estándar o unipolar es de 20 milímetros o, y por el lado de los precordiales son de 25 milímetros. La onda S es una onda negativa que varía según las derivaciones de la onda R. La onda T mide 15 milímetros en derivaciones precordiales y 5 milímetros en derivaciones periféricas. Vale aclarar. Ondas, segmentos e intervalos en un electrocardiograma. La primera onda que podemos encontrar es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda pequeña con un valor de aproximadamente 0.3 milivolts. La siguiente onda es denominada onda Q, la cual es negativa. Luego a esta está unida otra onda denominada onda R, la cual es positiva. Y luego hacia abajo negativa denominada onda S, la cual es negativa. Esta unión se conoce como complejo QRS. La onda Q corresponde a la despolarización del septum interventricular. La onda R corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Y por último, la onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Y por último, aparece otra onda denominada onda T, que corresponde a la repolarización ventricular, la cual también es positiva, con amplitud no mayor a 1 milivolt. Entre los segmentos encontramos dos, denominados segmento PR y segmento ST. El primer segmento, llamado PR, se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual corresponde al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Los valores normales no pueden ser mayores a 0.1 milivoltios. El segundo segmento, denominado ST, se encuentra entre el complejo QRS y la onda T. Los valores normales del segmento no pueden superar el 0.2 milivolts de voltaje. Entre los intervalos encontramos dos, llamados intervalo PR e intervalo QT. El primer intervalo PR es muy importante, ya que a través de este podemos determinar el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular.
Este intervalo debe medir entre 0.10 a 0.20 segundos de duración. El otro intervalo, llamado QT, marca la duración eléctrica de la sístole ventricular, tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración del intervalo QT en hombres es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres de 451 a 470 milisegundos. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Existen dos tipos de frecuencia cardíaca, la regular y la irregular. Comencemos por la regular. Las ondas del complejo QRS tienen la misma distancia. La frecuencia se va a dar a partir del número de cuadros grandes y pequeños que podamos contar entre onda y onda. Existen dos fórmulas, 300 o 1500. Por ejemplo, si se tiene un electrocardiograma con 4 cuadros de distancia entre el complejo QRS, la fórmula que podemos hacer es 300 dividido 4, esto nos daría igual aproximadamente a 75 latidos por minuto. En el caso de la fórmula de 1500 sería 1500 dividido 20 serían igual a 75 latidos por minuto. Esto porque un cuadro grande tiene 5 cuadros pequeños. Si multiplicamos 5 por 4 nos va a dar 20. Por otro lado, la frecuencia cardíaca irregular se calcula de la siguiente manera. La distancia entre la onda R y la onda R del complejo siguiente es diferente. La fórmula para calcular esta es número de complejos QRS en 15 cuadros grandes y lo dividimos entre 20. Por ejemplo, tenemos un paciente que en el electrocardiograma le salió 5 complejos QRS a lo largo de 15 cuadros grandes. Cogemos los 5 complejos, los multiplicamos por 20, esto nos da aproximadamente 100 latidos por minuto. Y de esta manera calculamos la frecuencia cardíaca. Para hallar el eje eléctrico del corazón, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero, la derivación de 1, la cual debemos observar si su valor es positivo o negativo. Luego, debemos observar si la derivación ABF y también determinar si es positivo o por el contrario negativo. Así podemos determinar el grado del vector y así saber a qué cuadrante y por consiguiente qué inclinación tiene el corazón. Para determinar el rango normal del corazón y teniendo en cuenta positivo y negativo, podemos determinar que si la derivación de 1 y ABF es positivo, se encuentra normal, es decir, menos 30 grados y 90 grados. Si la derivación de 1 es positivo y ABF negativo, se encuentra desviado hacia la izquierda, es decir, menos 30 grados y 90 grados. Si la derivación de 1 es negativo y ABF positivo, se encuentra desviado hacia la derecha, es decir, 90 grados y 180 grados. Y por último, si la derivación de 1 es negativa y ABF es negativa, se encuentra una desviación extrema de menos 90 y 180 grados. En conclusión, determinando la desviación del corazón a través de este método, podemos determinar probablemente qué patología presenta nuestro paciente.